Hola amigos de YouTube, bienvenidos al presente módulo donde, recordando un poco lo que se hizo hasta el momento, tenemos una esfera que cae sobre un plano y que por medio de algún tipo de fuerza que le imponemos la podemos mover, ¿sí? Acá no vemos que gira la esfera, así que lo que vamos a hacer primero es justamente darle color al asunto. Por una cuestión de orden vamos a agregar directorios a nuestro asset folder para poner, por ejemplo, los programas C# que estamos generando. Metemos ahí los códigos que estamos haciendo hasta el momento. Es una cuestión de orden y prolijidad. Y vamos a poner también esto que estamos hablando de los colores, que vamos a ponerle colores a nuestras cuestiones y a nuestros objetos. Entonces le ponemos colores, ¿sí? Los colores lo podemos traer, son materiales en realidad, lo podemos traer directamente de cosas que tengamos ya como JPG, o podríamos incluso darle de alguna forma texturas, ¿sí? La idea ahora es simplemente mostrar que podemos ponerle colores a nuestras cosas y vamos a tener, por ejemplo, algunos colores como los básicos que he separado acá, ¿sí? Por ejemplo, el rojo, desde mi explorador lo pongo en colores, el azul lo pongo en colores y, por ejemplo, el anaranjado lo pongo en colores. Podría poner más colores, por ahora usamos eso. ¿Cómo le damos color a nuestra escena, a nuestro plano, a nuestra bola? Hay dos formas. Por ejemplo, si quiero que el plano sea azul, puedo arrastrar el color hasta el plano y ahí me queda azul. O bien, arrastro el color hasta el objeto y ahí me queda del color que quiero. Entonces ahora ya tenemos nuestra bola y nuestro plano de algún cierto color. Ven que podemos apreciar con estos colores, justamente no son colores homogéneos, sino son heterogéneos, como para ver ese giro de la bola o lugares del plano. Pueden elegir lo que quieran, obviamente. Lo otro que vamos a hacer es poner un borde a esta mesa. Entonces agregamos objeto, perdón, no, ese no quería agregar, lo borramos. Agregamos un objeto que sea, por ejemplo, un cubo. Le vamos a dar la dimensión que se quiera y le vamos a decir pared oeste, por ejemplo, ¿sí? Y le decimos, bueno, ¿qué escala? Lo que queremos, por ejemplo, es achicar el eje de las X, entonces multiplicamos por 0.2 y necesitamos algo más largo en el eje de las Z, entonces lo multiplicamos por 5, me quedé corto, y por 15 me quedé demasiado largo, y por 10 está todavía un poco corto. Buscamos el valor que más nos convenga, no sé, 12.5 o 13, no me acuerdo de cuánto era la mesa, pero evidentemente que me estoy quedando un poquito corto. Si queremos duplicar, podemos ver esto desde el costado. A ver, me quedó demasiado alto, lo vemos en perspectiva y ahora lo vemos en forma ortogonal. El i está demasiado alto, lo llevamos a la mitad, lo bajamos un poco, vemos si quieren desde arriba, lo llevamos un poquito al costado, y acá me faltaron aparentemente que lo que hay en Z es 15, no sé por qué, no, tampoco es 15, pero no importa.
que sea 14. Ok, bueno. Si queremos, por ejemplo, me quedó un poco corrido. Si queremos, por ejemplo, hacer otro igual a este, lo único que tenemos que hacer es control D sobre el objeto que queremos duplicar y ahí corremos lo que queremos duplicar. Si el otro era el oeste, este va a ser la pared este. Entonces la renombramos y podríamos duplicar uno más. Me quedó demasiado corrido hacia la derecha, hacia la izquierda. Control D, duplicamos este para hacer la pared norte, pero lo tendríamos que hacer girar en Y 90 grados. Entonces lo rotamos 90 grados y lo hacemos un poco más chico, porque con 5, no, con 8 estaríamos más o menos bien. Lo llevamos como pared norte y le ponemos un poquito más largo porque nos quedamos cortos, ¿sí? Ok, veamos cómo va todo esto. Está quedando un tanto alto, ¿sí? De igual manera lo vamos a retocar una vez que terminemos. Duplicamos, control D y hacemos la pared sur, ¿sí? Renombramos y esto lo ponemos pared sur. Esto era pared norte. Bueno, de todas maneras esto no es lo más significativo. Acá podríamos crear un objeto que contenga las paredes. Para eso usamos un objeto vacío, lo renombramos por una cuestión de orden, paredes, y ahí metemos todas nuestras paredes. Y la norte, paredes, hay que tener cuidado que esto esté en 0, ¿sí? Reset position, y metemos todas estas paredes, porque si hubiera metido con una posición ya preestablecida me las va a correr. Entonces lo que hacemos ahora es justamente, si queremos subir, bajar para que quede al nivel, ahí estaríamos más o menos bien. La mesa quedó un poquito más grande que los laterales. Esto es lo que tenemos, y a la esfera vamos a darle un poquito más de velocidad que la que tiene por default. Le ponemos, por ejemplo, 111 y vamos con la esfera. Va a golpear y no se cae de nuestra mesa, ¿sí? Si le ponemos más velocidad, obviamente que puede salir como un cohete, pero bueno, para estas velocidades más o menos normales, bárbaro. Nosotros queremos ahora algún cubo, algo que vaya comiendo la esfera esta en su camino. Entonces podemos agregar un objeto desde mi objetos 3D que sea, por ejemplo, un cubo. Veamos a ver a qué altura quedó. Lo vamos a girar un poquito, que quede como flotando el cubo, ¿sí? Pero rotado en todos sus ángulos de X, de Y y de Z. Ok. Lo que quedó en el borde, así que lo vamos a meter un poquito más adentro. El cubo es medio grandecito, lo podemos achicar o lo podemos dejar como está. Por ejemplo, lo dejemos como está. Y este cubo lo vamos a llamar como mi frutilla. Es decir, es lo que voy destruyendo. Bueno, acá vamos a hacer algo que se llama los prefabricados, ¿sí? Y los prefabricados es algo que cuando uno tiene varios prefabricados del mismo tipo, lo que hace es cambiar una sola vez y luego eso automáticamente cambia todos los demás. Para eso lo que tiene que hacer es crear un directorio dentro de sus assets donde va a guardar este prefabricado. Por ejemplo, mis
Bueno, y casualmente, digamos, uno de los prefabricados que quiero que haya sea esta frutillita, ok. ¿Por qué? Porque quiero que esa frutillita aparezca varias veces dentro de mi mesa. Y por otro lado, en realidad la voy a borrar acá, la frutillita. Como ya la tengo en el prefabricado, voy a crear un objeto vacío que le voy a poner mi frutillitas en plural, donde reseteo, digamos, esa posición para que no me afecte lo que en realidad voy a trabajar directamente con esto. Y acá creo como un objeto a mi frutillita y puedo poner otra frutillita más y otra más y otra más. Lo interesante de esto es que lo que yo haga en el prefab va a afectar a todas las que están acá adentro, ¿sí? Porque son como un caso particular de las que están acá adentro. Hasta acá tengo 5, 6 por ejemplo. Bueno, acá empezaría por la 5. Acá me cliqueó la 4. Todavía me quedan repetidas en la misma posición. Bueno, y acá tengo mis 4 frutillitas, o mis 6 frutillitas, que las acomodo sobre la mesa en la posición que se quiera. ¿Está bien? La idea es que vamos a hacer algo para que cuando yo toque con la bola la frutillita, esta nos dé un puntaje o nos anote un puntaje, ¿sí? Ok, veamos qué pasa hasta ahora con esto. Primero, que la frutillita no tiene, por ejemplo, un color. Le podemos poner un color a la frutillita, ¿sí? Y lo que vemos es que nos está deteniendo la marcha de nuestra bola, ¿sí? Bueno, para ponerle color, ustedes ya sabían, lo que tenían que ir es a color, y acá arrastrar. Si yo arrastro, por ejemplo, a mi frutillita, a una particular, la que va a cambiar de color, bueno, en este caso que estoy en el modo juego, va a cambiar solamente en el modo juego, después me aborta la cosa. Es decir, acá fíjense que me solamente cambia a mi frutillita, ¿no? A una frutillita, la una. Si yo quiero cambiar toda la frutillita, lo que tendría que hacer es cambiarle a una y ponerle aplicar, ¿sí? Esa sería una forma de hacerlo. La otra forma de hacerlo sería en el prefab cambiarle directamente el color que yo quiero a esta. ¿Está bien? Es muy parecido, simplemente que lo que quiero mostrarles es que cuando usan el prefab, lo que hagan sobre eso es afectado a todo lo demás que tienen dando vuelta sobre la mesa. Ok, la idea entonces es bien darle vida a estos cuadraditos y también hacer que mi juego consista justamente en comer estos cuadraditos. Ok, ¿cómo podemos hacer entonces? Veamos qué tenemos hasta ahora. Tenemos las frutillitas que son cuadradas y que no se mueven, y por otro lado queremos hacerlas comibles. Ok. Si volvemos a ese prefab que se llama mi frutillita, le podemos agregar el trigger que el trigger hace que cuando es tocado por otro objeto, manda un aviso de que fue tocado y ya deja de chocar. Ahora lo que va a hacer es disparar ese aviso
pero no me va a detener el objeto. Y disparo ese aviso justamente para, por ejemplo, destruirlo. Y esa destrucción la hago con un comando en script, con un comando en C#. Lo puedo agregar a la esfera, le agrego un archivo más que se llame, por ejemplo, destruir, quizás no destruir, detectar colisiones. Bueno, ahí agregué un script y ahora lo que voy a hacer es en ese script editarlo, y no solo que detecte la colisión, sino también que haga algo junto con esa colisión. Ok, detectar colisión. En cada, digamos, Unity tiene una función que se llama on collision enter, por un lado, pero no es la que vamos a usar, sino la que vamos a usar es esta que está acá, on trigger enter, que es la que estamos mencionando, digamos, es decir, cuando está detectado el trigger, ¿sí? Es decir, el trigger es como un disparo, un trigger. Cuando se detecta ese trigger, podemos hacer algo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Void on trigger enter. Tenemos un objeto del tipo collider y ahí podemos destruirlo directamente. Veamos a ver cómo haríamos. On trigger enter, tenemos que ponerle un objeto del tipo collider que puede llamarse otro, por ejemplo, otro, me refiero al otro objeto, y acá lo que podemos hacer es destruir ese otro, ¿sí? Y destruirlo es otro.GameObject, lo destruimos, destroy ese otro GameObject, lo destruimos. Veamos a ver qué pasa una vez que tenemos salvadito esto, ¿sí? Porque no nos va a dar bolilla si no lo salvamos. A ver si efectivamente a medida que se va moviendo y tocando esos objetos, cuando se produce el trigger, se produce la destrucción. Y fíjense qué es la destrucción. La destrucción es desaparece directamente ese objeto, ¿sí? Cuando estamos destruyendo, lo estamos haciendo desaparecer ese objeto. Lo hace desaparecer en modo juego. En mi modo edición, obviamente que no va a desaparecer. Bueno, está muy lindo jugar, pero la idea es trabajar, así que... Y lo otro, que quizás no haga falta destruirlo, quizás lo que puedo hacer es deshabilitarlo al objeto, es decir, si yo pusiera, por ejemplo, que el objeto no está activo, es decir, que si yo de alguna manera lo desactivo, sería como una destrucción para el jugador, pero en realidad el objeto existe, simplemente no está activo. Y lo hago cliqueando acá desde el inspector, o bien por software le puedo decir que no está activo. Entonces, en vez de destruirlo, lo que puedo hacer es poner que ese objeto, el otro, el GameObject, set active, y le pongo en falso, ¿sí? Es decir, esto me va a dejar el objeto, pero no se va a poder trabajar con el objeto, no se va a poder verlo. Y puede ser quizás interesante en la medida en que para después reinicializar o revivir el objeto,
no lo tengo que recrear, sino simplemente poner eso. Ahora, los efectos del usuario es muy parecido, porque el usuario lo que hace es dejar de verlo. Es decir, acá el objeto existe, fíjense que no lo eliminó, simplemente lo que hizo es apagarlo, ¿sí? Lo puso en forma desactivo. Entonces hasta ahí perfecto, es decir, ya podemos ver cómo, digamos, de alguna forma eliminar los objetos. Ahora está la cámara no del todo enfocada, entonces vamos a tratar de mejorar un poquito la cámara. Recuerden que esto es lo que ve la cámara, quizás la podemos llevar un poquito más lejos, ¿sí? Y quizás la podemos bajar un poquito más, rotar en el eje de las X un poquito más, como para que tenga una cobertura más amplia, ¿sí? Entonces acá, y por otro lado la velocidad de este proyecto es medio lenta, muy lenteja. Como ya tenemos los bordes que evitan que nos caigamos al precipicio, podríamos hacerla por default un poquito más rápida. Para lo que editamos el script y la velocidad de default, en vez de ponérsela time delta time, en este caso no es necesario. Entonces ahí vamos a aumentar muchísimo la velocidad sin cambiarla, porque en realidad ese es un número chico, por eso está afectado por un valor bastante chico. Entonces fíjense, a ver, al sacarle el time delta time, cuando yo hago esto va volando, ¿sí? El 22S significa bastante velocidad, ok. Es más, probablemente esté demasiado alta. Podemos bajársela un poquito, porque ya estoy hasta como arrastrando la bola en vez de empujando la bola. Y entonces acá la velocidad se la ponemos en 11. ¿Les gusta? Bien. Ok, entonces ahora tenemos que hacer alguna mejora con respecto a la apariencia de estas frutillitas, porque la verdad que el juego así está muy estático. Entonces probemos de mover las frutillitas cuadradas. ¿Cómo hacemos para mover las frutillitas cuadradas? Y hay que hacerlo por software, es decir, lo podemos controlar o bien dentro de la misma frutillita, le agregamos un script donde diga girar frutillita, ensellar, lo editamos al girar frutillita, y acá en cada update lo que podemos hacer es justamente cambiarle la rotación de la frutillita. Entonces lo que ponemos es GameObject transform rotation igual a new vector 3 vector 3 y que me vaya girando con algún tipo de algún valor, y para hacerlo suave que lo haga, digamos, con el time delta time. Ok, a ver, vemos entonces, al hacer esto lo que hemos hecho es agregarle a cada uno, porque lo hicimos en el prefab, digamos, esa
esa función. Bueno, acá me está dando un error que dice no lo puede convertir en realidad la rotación no es un vector de 3D, sino es un cuaternio. Es decir, acá en cada frame con el update quiero cambiar la posición de rotación. Me está figurando en rojo, es decir, evidentemente que tenemos algún problema por el lado de el código que estamos usando. Entonces vamos a lo que es el transform. Y tenemos algunas propiedades, métodos públicos, translate, rotate, que es lo que queremos nosotros cambiar. Entonces public rotate, ok. Digamos, lo que tenemos que hacer es cambiarle la palabra. Eso no es rotation, sino es rotate. Ahí nos aparece bien y deberíamos ver el efecto que surge de aplicarle. Bueno, acá tendríamos que haber borrado esto, esa rotación, ¿sí? Y lo que le pusimos acá de ponerle por time, delta time, es como un filtro de suavizado. Si no se lo pongo, esto va a ser mucho más rápido, lo que va a ser como más abrupto. Veamos a ver qué efecto surge cuando lo aplicamos sin el smooth ese de time, delta time. Podríamos poner valores más bajos, pero lo que normalmente se hace ese time, delta time, es el tiempo entre frames. Y lo que podemos hacer en todo caso es, si quieren aumentar, digamos, la velocidad de esa rotación y tenerla controlada desde algún parámetro, lo definimos y le ponemos este time delta time. Time.delta time, y esta velocidad de giro la podemos hacer pública como para que tenga un parámetro, un float por ejemplo, velocidad de giro, mientras que cuando inicio el juego le digo que esto vale por ejemplo 10 para que no sea muy lento. También lo podemos dejar de la otra forma, simplemente es para tener un control sobre ese giro. Si lo quisiera de alguna manera cambiar desde mi... Ok, bueno, hasta ahora fantástico. Bueno, espero que les haya servido. Gracias por ver el canal. Si les gustó, un dedito para arriba. En lo siguiente vamos a ver un poco el tema de ponerle algún aviso y algún botoncito al juego. Gracias, hasta la próxima.